El teorema de No-Free-Lunch y los resultados asociados al mismo hacen que nos tengamos que replantear el funcionamiento de los algoritmos evolutivos y de cualquier otra técnica de optimización. Si no empleamos conocimiento del problema o del dominio de problemas que queremos resolver, el rendimiento que consigamos dependerá en última instancia del ajuste casual entre dicho problema o dominio de problemas y nuestro algoritmo. Para controlar dicho ajuste, es necesario que diseñemos con cuidado nuestros algoritmos, adaptándolos a las necesidades del problema. A esto dedicaremos las próximas unidades. Hola, bienvenido de nuevo al curso de algoritmos evolutivos. Soy el doctor Carlos Cota. Una de las cosas que vimos en el capítulo anterior fue el teorema de No-Free-Lunch y cómo este resultado teórico nos muestra que si no imponemos ninguna restricción acerca del problema que queremos resolver, o dicho de otra forma, si no tenemos ningún conocimiento acerca del mismo, entonces en el fondo todos los algoritmos son igualmente efectivos y proporcionarán el mismo resultado medio. Esto, que en la práctica admite muchísimos matices, en el fondo viene a subrayar un hecho, y es que si queremos resolver un problema y queremos tener alguna garantía de que el rendimiento del algoritmo va a ser realmente bueno, no tenemos más remedio que adaptarlo al mismo, que emplear conocimiento específico acerca de este problema o de este dominio de problemas que queremos atacar e incorporarlo al algoritmo evolutivo. A esto lo vamos a llamar hibridación. ¿Por qué hibridación? Bien, este es un término que en el fondo lo hemos heredado de los comienzos de la computación evolutiva y de esa dicotomía que existía entre los algoritmos evolutivos, genéricos y robustos, y los algoritmos especializados. Se llamaba hibridación a la combinación de un algoritmo evolutivo genérico con un algoritmo especializado, que lógicamente conllevaba una mejora de rendimiento a costa de una pérdida de generalidad. Bien, nosotros vamos a seguir viendo este tipo de combinaciones en una unidad posterior, pero vamos también a generalizar el concepto de hibridación y vamos a llamarle hibridación sencillamente a cualquier combinación de nuestro algoritmo evolutivo con conocimiento específico del problema. ¿Cómo podemos realizar esta hibridación, esta inclusión de conocimiento dentro de nuestro algoritmo evolutivo? Bien, hay muchas formas de conseguir esto. Vamos a considerar una clasificación de alto nivel de las formas de hibridación en dos grandes categorías. Por un lado, lo que vamos a denominar hibridación fuerte y por otro lado, lo que va a ser la hibridación débil. ¿Qué es la hibridación fuerte? Bien, vamos a llamar hibridación fuerte a aquellos mecanismos de inclusión de conocimiento que afectan directamente al núcleo del algoritmo, que afectan a elementos tales como la representación del problema o los operadores empleados para manipularlas. Por otra parte, vamos a llamar hibridación débil a la consecución de un algoritmo híbrido, a la inyección de conocimiento mediante la combinación de diferentes elementos algorítmicos, de diferentes técnicas de búsqueda, por así decirlo. El hecho de que hablemos de hibridación débil o fuerte hace simplemente referencia a la magnitud del acoplamiento entre el conocimiento del problema y el algoritmo. En el caso de la hibridación fuerte, este acoplamiento es muy elevado, puesto que forma parte del núcleo del algoritmo, forma parte de la representación o de los operadores, mientras que en el caso de la hibridación débil, este acoplamiento es mucho menor, puesto que está contenido en esta interconexión entre algoritmos y es mucho más fácil hibridizar algoritmos distintos, cortar esa conexión e interconectar otro tipo de algoritmos. Vamos a dedicar tiempo a cada uno de estos mecanismos de hibridación, tanto fuerte como débil. Y vamos a empezar, evidentemente, por la hibridación fuerte. Uno de los puntos de partida para aplicar la hibridación fuerte es darnos cuenta del hecho de que la visión tradicional de la representación del problema basada en esquemas es muy limitada. Para ver esto, imaginemos, por ejemplo,
que estamos empleando una representación binaria. Tenemos cadenas de bits. Vamos a suponer que son n bits. ¿Cuántas soluciones posibles hay en nuestro espacio de búsqueda con n bits? Lógicamente, 2 elevado a n. Ahora, ¿cuántos esquemas posibles puedo definir yo sobre n bits? Pues bien, un esquema es cualquier cadena en la que en una posición hay un 0, un 1 o un comodín. Por lo tanto, si tenemos n bits, el número de esquemas posibles sería 3 elevado a n. Sin embargo, ¿cuántos conjuntos de soluciones puedo definir yo sobre el espacio de búsqueda? Si en el espacio de búsqueda hay 2 elevado a n soluciones, lógicamente existen 2 elevado a 2 elevado a n conjuntos de soluciones distintos. Por lo tanto, hay muchísimos, un número exponencial de particiones del espacio de búsqueda que yo no puedo capturar mediante esquemas. Si yo pudiera capturar mediante esquemas aquellas que me interesan, pues lógicamente no habría problema, pero en general no va a ser este el caso. Además, se da otra circunstancia, y es el hecho de que la similitud genotípica no necesariamente implica similitud fenotípica. Es decir, dos soluciones cuya representación, en este caso binaria, estamos hablando, es muy similar, puede fenotípicamente ser muy distinta. O al revés, dos soluciones que son muy distintas genotípicamente, ser muy parecidas fenotípicamente. Por ejemplo, en la representación binaria de los números naturales existen lo que se conocen como acantilados de Hamming, que se producen cuando una cadena con muchos unos la incrementamos y todos esos unos se convierten en ceros, activándose a 1 el bit siguiente de mayor peso. La diferencia, la distancia de Hamming es máxima, sin embargo, la diferencia en magnitud es muy pequeña. Existen, por supuesto, codificaciones que intentan resolver este problema, pero como os podéis dar cuenta ya son parches que le estamos poniendo hacia una problemática general que tenemos que atacar. La clave va a ser, para poder aplicar conocimiento del problema, diferenciar entre lo que es la codificación del problema de la representación del mismo. La codificación, en última instancia, es algo que va a depender de la implementación. A mí me puede convenir representar un problema mediante cadenas de bits, o mediante permutaciones, o mediante cualquier otro tipo de estructura de datos. Sin embargo, eso no quiere decir que mi representación, es decir, como yo percibo el problema, o como el algoritmo percibe y manipula el problema, tenga que ser esa. Es decir, yo puedo hacer que el algoritmo emplee operadores que tomen esa codificación, extraigan de la misma las propiedades relevantes para el problema, las manipulen de manera adecuada y creen nuevas soluciones usando esas propiedades relevantes para el problema. Esto es un enfoque mucho más genérico, evidentemente, puesto que de la misma forma que el número de conjuntos de soluciones posibles es mucho mayor que el número de esquemas, los operadores basados en la manipulación de esquemas van a ser mucho más limitados que operadores más genéricos que intenten manipular las propiedades relevantes de la solución con respecto al problema que yo quiero resolver. Estas propiedades relevantes o la forma en la que los operadores perciben cuáles son las propiedades relevantes del problema, es lo que se puede denominar de una forma bastante genérica o informal la visión del problema que el algoritmo tiene. Vamos a ver esto con un ejemplo. Consideremos la función que tenemos aquí. Es una función que, vamos a suponer, queremos maximizar. Y podemos ver cómo es una función bastante compleja. Es una función que exhibe un gran número de óptimos locales. Son máximos locales que además están normalmente situados junto a un mínimo local, que además puede ser bastante profundo. Es una función cuya estructura podemos
asumir razonablemente que va a plantear dificultades a un algoritmo de optimización. Pensemos, por otra parte, en una función como la que vemos aquí. Ahora el escenario es totalmente distinto. Es una función en la que hay un óptimo global y un mínimo global. Y el camino entre ellos es totalmente suave. Podemos, del mismo modo, razonablemente suponer que un algoritmo de optimización va a poder fácilmente seguir el gradiente desde cualquier punto del espacio de búsqueda, incluso desde el mínimo global, y alcanzar rápidamente ese óptimo global. Bien, la enseñanza o, digamos, la clave de este ejemplo está en el hecho de que las dos funciones que hemos visto son realmente la misma. Aquí lo que estamos representando es la función posiblemente más simple de resolver mediante un algoritmo evolutivo, que es la función de contar unos, la función onemax. La función que, dado una cadena de bits, devuelve cuántos bits hay a uno. El óptimo es, por lo tanto, la cadena con el máximo número de bits. ¿Qué es lo que ocurre en el primer ejemplo? Habíamos representado el fitness de las soluciones en función del valor decimal de la cadena de bits, que lógicamente es algo totalmente erróneo, puesto que no está relacionado con la calidad del problema. Digamos que el algoritmo tenía una visión equivocada del problema y eso le conducía a un escenario de gran complejidad, de gran dificultad de resolución. Mientras que, en el segundo ejemplo, lo que hemos visto es que la representación se hacía en base al número de unos de las cadenas, por lo tanto, era la forma natural, es lo que queremos realmente optimizar, y la función es mucho más simple. Siendo la misma, cambiar la visión nos conduce de un problema difícil a un problema fácil. Necesitamos, por lo tanto, que nuestro algoritmo tenga una visión adecuada del problema que queremos resolver si nuestra intención es que su rendimiento sobre el mismo sea bueno, que sea capaz de encontrar el óptimo, soluciones cercanas al óptimo. Esta idea de la visión del problema la podemos formalizar mediante el concepto de paisaje de búsqueda. ¿Qué es un paisaje de búsqueda para un problema concreto y un algoritmo determinado? Bien, es una representación matemática en la que nos podemos imaginar que todas las soluciones que conforman nuestro espacio de búsqueda están interconectadas entre sí, tienen una topología de interconexión que depende del mecanismo que el algoritmo usa para pasar de una solución a otra, es decir, que dos soluciones están cercanas, son adyacentes en el espacio de búsqueda, si el algoritmo es capaz de pasar de una a otra en un paso o en pocos pasos, y en la que cada solución tiene asociada una altura, que dependerá de su calidad, de forma que las soluciones buenas son picos elevados, mientras que las soluciones malas son cimas profundas de este espacio de búsqueda. Podemos entonces visualizar el funcionamiento del algoritmo, el escenario de optimización al que el algoritmo se enfrenta, como el proceso de navegación dentro de este paisaje de búsqueda, en el cual el algoritmo tendrá que escapar de los valles, ser capaz de localizar el óptimo global, que será el pico más elevado de este paisaje de búsqueda, y cada vez que llegue a un pico más pequeño, es decir, a un óptimo local, que tenga la capacidad de escapar del mismo y volver a reiniciar el proceso de búsqueda con el objetivo final de localizar este óptimo global. Diferentes representaciones del problema, diferentes operadores nos van a definir diferentes paisajes de búsqueda. Algunos serán más fáciles de navegar, otros serán más complejos de navegar. ¿Cómo podríamos entonces definir un paisaje de búsqueda bueno para un problema y un algoritmo determinados? Bien, la mala noticia es que no hay algoritmos para hacer esto, es decir, no es algo que se pueda hacer de forma sistemática con 100% de garantías en todos los casos. Lo más que tenemos son recetas, es decir, un proceso heurístico de diseño mediante el cual hay diferentes mecanismos en los cuales podemos inyectar conocimiento, ya sea en la representación o en los operadores o en la elección que hacemos de los operadores que va a emplear nuestro algoritmo. Esto lo veremos con más detalle en siguientes vídeos.